Se ha muerto el Papa. Esa es la noticia mundial. María José, te saludamos porque sé que estás bien tarde en tu España, pero cuando queremos ayudar no hay tiempo ni hora. Bienvenida nuevamente. Gracias, Nicky. Pues sí, se dio el anuncio además en un día de Pascua, de Resurrección, o sea, muy importante. El Papa, pues, se dio la noticia de que murió el 21, que es el lunes de Resurrección, qué día más especial. Y el anterior estaba en el balcón bendiciendo a los feligreses. Sin embargo, para mí, y yo creo que para mucha gente, el Papa ya murió hace tiempo y lo que vemos o lo que hemos visto no eran más que dobles. Esa es mi percepción y mi sentimiento. Debe de haber mucha batalla ahí en el Vaticano con toda la curia, con toda la gente que está ahora tratando de ver quién es el siguiente, quién le reemplaza, quién será el nuevo Papa. Pero todo es una maquinación. Debe de haber una guerra bastante importante ahí dentro, porque si os acordáis, en febrero se estaba muriendo, luego resucitaba, luego tenía no sé qué, luego le daba no sé cuántos, luego volvía a la vida. Nos tuvieron así mucho tiempo, hasta casi 2 meses. Entonces, para mí ha sido una mentira tras otra para ocultar, como siempre, la verdad. ¿Qué es para ti? ¿Qué significado tiene para ti el Vaticano? Bueno, se supone que es el centro, reunión de la cristiandad, de la católica, porque ya sabemos que está subdividida en muchas partes y en muchas sectas. Los cristianos anglicanos, los testigos de Jehová, los ortodoxos, hay tantos, y en esta última etapa hay muchos más. Yo me voy enterando de cosas nuevas. Entonces, es como el centro neurolálgico de toda esa cristiandad a la que la gente pues profesa pues esa devoción, pensando que el primer papado fue San Pedro, que según dijo Jesús, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y tú serás quien la dirija. Bueno, son cosas que han quedado ahí, pero en el fondo, para mí, el Vaticano ya no dirige nada con respecto a la fe. Y de hecho está lleno de oro, está lleno de reliquias, de una pomposidad increíble. Y Jesús siempre se distinguió por la humildad, siempre. Y daba aquello que tenía a quien necesitaba y trabajaba para tenerlo. Entonces, no representa el Vaticano al mensaje de Jesús para nada, para nada, para nada. Y el Vaticano tiene muchos túneles por debajo, eso ya lo sabe casi todo el mundo, donde está guardada toda la historia de la humanidad también, artilugios que demostrarían que hubo otras humanidades, que lo que llamamos milagros no son tales, sino son situaciones que se dan cuando el ser y el universo se unifican y nos han ocultado tanto para manejarnos, esclavizarnos y llevarnos donde ellos quieren. ¿A través de qué? De una fe. Entonces, no ha hecho una labor buena y a lo largo de la historia pues hemos visto de todo. Papas que han sido asesinados, otros que han tenido sus parejas y sus hijos, otros que han guerreado. En los últimos, pues fíjate tú, Juan Pablo I fue asesinado. No le dejan hacer a nadie la autopsia, aunque la familia lo haya pedido una y otra vez. A Juan Pablo II, porque se salía un poquito, ya quisieron matarlo. Eh,
el antecesor también tenía su doble y él no dirigía nada, era el doble, hasta llegar a este, que también, para mí, asesinó a Benedicto XVI, aunque tuviera 94 años, me da igual. Eh, en un día muy importante, último día del año, y en fin, no, nada es casual, todo tiene un propósito bastante maligno. O sea, ahí no está el espíritu crístico, ahí ya no está, no está. Se decía que el Papa Francisco lucía como si fuera un clon o que era otro ser que ya no era el mismo ser que había antes. ¿A qué se refería No, con eso? sí, eso yo lo he comentado con mucha gente, otros lo dicen, otros no. Unos dicen que era muy buena persona, pero hay muchos testimonios muy reales, muy tangibles, incluso imágenes de televisión en la que se demostraba clarísimamente que no era buena persona. Incluso en Argentina, que era su país, no lo querían. Y me da pena hablar así de una persona que no existe en este plano terrenal, pero no fue buena persona, no fue buen papa, no fue un buen cristiano, no fue un buen dirigente, para nada. Cuando le pidieron ayuda para los cristianos en China, él abofeteó a esa mujer en plena plaza de San Pedro y, y fue algo terrible porque se siguen asesinando, no solo en Siria, sino en China, a los cristianos. Se siguen asesinando y llevándolos a campos de concentración, pero también a otros que profesan otras religiones. Entonces, si alguien no te asiste, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? No por eso hay que decir, ojalá se vaya al infierno, sino más bien pedir por su alma, porque realmente seguramente no está en el mejor sitio. Al parecer, al mirar su historia o yendo a su biografía, se ve que es un hombre que ha tenido que estudiar, un hombre que tenía un pensamiento de ayuda a la humanidad. ¿Crees tú que el hecho de lo que comentas es porque se metió allí en el Vaticano y hizo que le cambiaran allí este pensamiento, que lo convirtieran en una persona como lo que tú acabas de decir? Eso ya venía desde muy joven para él, porque realmente él había estudiado otra cosa, no estaba pensando en meterse como sacerdote, que luego lo hizo. Él estaba con todo el clan de esta élite y llevó los planes de esa élite y por eso lo insertaron en el Vaticano y lo introdujeron como papa. No fue elegido, fue introducido y ¿por qué? Porque servía a, a sus jefes, por decirlo de alguna manera. Él tenía ese doble rasero, hablaba de la cristiandad, pero él también dijo, no hay Dios. Jesús fue una persona normal, que, que para qué se sacrificó. Y la Virgencita, pues una pobre mujer. En fin, no ayudó a los cristianos. Lo que pasa es que mucha gente le venera, Santo Papa, porque necesitan tener esa referencia. Y lo que temo es que lo que llegue ahora sea mucho peor. Pero ¿qué crees que viene ahora? Se habla del apocalipsis final para el Vaticano, se habla de que él sería el último papa o de que el papa que viene sería un papa negro. ¿Cuál sería tu profecía en este caso mediante a esta situación que se está viviendo hoy en día? Yo creo que lo que vamos a tener inmediatamente no es precisamente bueno. No, no sé cómo llamarlo, pero si el Papa Francisco estuvo a las órdenes de esta élite que quiere un orden mundial, que quieren reducir la población, que quiere esclavizarnos, eh,
no van a permitir que haya un papa bueno. Viene con Viene un, con el color de la oscuridad, a eso me refería. ¿Qué color tiene este papa? ¿El color de la bondad, de la, de la ayuda no, o viene con de la ese color de la oscuridad, oscuridad? de la oscuridad. Date cuenta de que estamos en un tiempo que es verdad, es el apocalipsis, de una lucha tenaz entre la luz y la oscuridad y el Vaticano es como la bandera, creen que están ganando. Lo próximo será, como yo soñaba, que derrumbaban más iglesias y que aquellos que creían en Cristo los perseguirían. Esa es la tristeza que yo veo, que se van a tener que esconder como los primeros cristianos que se escondían en túneles y en lugares muy apartados para hablar de las enseñanzas de Jesús, las verdaderas enseñanzas de Jesús, tanto hombres como mujeres. Todavía muchos no entendemos el simple hecho de por qué no se nos ha mostrado la realidad de un Jesús que no es exactamente lo que se habla en las Santas Escrituras. Se han sacado libros, se han violado los derechos, se ha mostrado un Dios que la gente hoy por hoy no se cree en ese Dios de la, ¿cómo se les llame? Porque son tantos nombres que le han puesto dependiendo. Aquí en Estados Unidos hay miles de denominaciones religiosas, cada cual tiene un nombre para un Dios. Ahora yo te pregunto, ¿por qué nos han engañado tanto y a qué se debe tanta secreto que nos han tenido en cuanto a esto de la religiosidad? Porque es una manipulación maravillosa hacia el ser humano. Si tú no le cuentas toda la verdad y mientes a la gente, le influyes miedos y conceptos erróneos, pues manipulas mejor. La ignorancia es una gran baza para manipular. Jesús es llano, es sencillo. Nos han ocultado tantas cosas como al igual que han apartado y han separado a las verdaderas precursoras y a las evangelizadoras, como fue también María de Magdala. Fue una gran evangelizadora. No se fue a Francia embarazada de Jesús, ni tuvo una niña llamada Sara. Todo eso fue artimañas para confundir a la gente, para buscar hacia un lado y hacia otro. Son artimañas. Otros dicen que Jesús nunca se sacrificó ni murió en la cruz. Sin embargo, hay testimonios, hay papiros que hablan de todo eso. Y hay otros que se han camuflado como verdades que son mentiras. Es derribar la cristiandad, manipular a través de las enseñanzas de Jesús para su beneficio. ¿Qué hacía en la Edad Media la Inquisición? Todo lo que salía de sus conceptos, todo lo que salía de su manipulación, de su control, lo mataban. Tantísimas mujeres, tantísimos hombres buenos que daban realmente las enseñanzas y decían, no hay que hacer una gran iglesia, la iglesia es tu centro, tu templo que está dentro de ti. Entonces, sé buena persona, haz buenas obras y si quieres ser célibe, lo eres. Si no lo quieres, no lo seas. Sencillo. ¿Y qué hicieron? Aniquilaron a todas estas personas, aniquilaron la fe, impusieron miedos. Si no te eh, confiesas conmigo, irás al infierno. Si comes carne, irás al infierno. Si no sé qué, es todo. Si no me das tu oro, irás al infierno. Si no me das tus tierras, yo no te permito ir al cielo. O sea, manipulaban a la gente de tal manera que eso no fue lo que transmitió Jesús. Lo utilizaron para enriquecerse y para un poder.
el poder de tener, de ser y de controlar. Pero los verdaderos cristianos, que yo me he encontrado gente que está en instituciones, que han sido o son misioneros o misioneras o personas de las esclavas de Jesús, que son impecables algunas, son personas buenas, hay gente muy buena que transmiten todas esas enseñanzas de corazón, pero lo que es la gran madre, la iglesia, yo me acuerdo que leí un libro y la denominaba la gran ramera, y realmente es un adjetivo muy bien puesto, la gran ramera, y es así. Entonces, quedémonos con el mensaje de Jesús, de que la oración nos ayuda, de que la bendición es importantísima. Hay cosas que están muy bien, que están sacadas de los primeros cristianos, pero luego se ha tergiversado, se ha manipulado, y es a lo que nos encontramos ahora, que mucha gente ha dejado de tener fe en todo, en todo, en todo, porque se han dado cuenta de que les han engañado. Pero yo les digo a la gente, muy bien, te han engañado una institución, pero realmente el que dio el mensaje puro y bueno no te ha engañado, porque su mensaje está ahí, totalmente, totalmente. Yo me acuerdo que pues después de la pandemia, eh, eh, me escribía con una persona que se hacía llamar diácono y que, bueno, tenía bastante ego, pero bueno, él decía que Jesús no había muerto en la cruz, en fin, decía cosas increíbles. Yo decía, pero ¿cómo engañas a la gente? La gente ya no sabe qué pensar, los estás llevando por un camino totalmente equivocado. Bueno, no me quiso responder, me bloqueó y demás, pero si esas personas que se hacen llamar representantes de la Iglesia están mintiendo, ya que esperamos, pues con la sencillez de las personas sencillas, que a lo largo de toda la historia ha habido seres maravillosos, espirituales, dentro de la institución cristiana, pero maravillosos. Y hay que quedarse con eso, hay que quedarse. Y con las personas que han ido a muchos países a ayudar, a entregarse totalmente, sin pedir nada a cambio. Con eso te quedas, con lo otro no. Con lo otro no te puedes quedar porque es, es como el estiércol, es lo peor, ¿no? Y es una pena, pero yo creo que tenemos que reinventar todo y volver a la antigua raíz de los primeros cristianos que se reunían y nadie era más que nadie. El que sabía más enseñaba, pero nadie era más que nadie y se programaba y proclamaba yo soy el Papa, y es algo horrible decir el Santo Padre. Santo solo hay Dios, santos ha habido algunas personas muy buenas y que se lo merecen, pero santo es Dios, no una persona, aunque vaya vestida de blanco. No hay Dios más que el que nos ha creado, que es santo, es puro, es amor. Y Jesús lo fue también. Y como digo, otros seres también. Pero Yo quería, esas personas que ahora están no nos representan, ni sus cardenales, ni sus obispos, ni sus curas. Y vuelvo a decir, no todos, pero muchos que están allí, sí, no nos representan. quería preguntarte, María José, cuando tú vas a visitar el Vaticano o cuando tú vas a estas iglesias que son tan consagradas a ese Dios y a ese catolicismo, me hace ir a
a lo que dice el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando Jesús estaba allí en las sinagogas y a veces él discutía con estos seres de jerarquías altas y que ellos siempre predisponían para hacer caer a Jesús en muchas de sus predicaciones. Y sigue Mm. pasando como va uno al Vaticano y cuando vas allí a Roma, tú empiezas a ver tanto lujo, es mucho el lujo de la pintura, del arte, Totalmente. de la riqueza, pero no ves la humildad, ese amor por el cual Jesús hablaba en su forma de Mira, si se hubiera seguido esos primeros cristianos, que yo creo que los dos primeros siglos fueron los que realmente produjeron grandes frutos, si se hubiera seguido todo ese movimiento hasta hoy, el Vaticano no hubiera existido, ni los papas, ni los cardenales, ni los obispos, porque realmente es una parafernalia totalmente pagana. O sea, todos los copetes, todo lo han sacado del antiguo Egipto. Pero la base de Jesús no era tener grandes iglesias llenas de oro, porque realmente te quedas anonadado viendo el arte que hay allí. O sea, es impresionante, es bellísimo. Pero yo me preguntaba, ¿cuánto dolor, cuánto sudor, cuánto sacrificio de tantísimos millones de seres humanos han dado con honor, con sentimiento, pensando que era para una gran obra, para ayudar a muchas personas? Sin embargo, se lo quedaban ellos. Y es una pena, porque podíamos tener, sí, un lugar, pero no tan exagerado ni tan, eh, eh, no sé, lleno de lujo y de oropel. No tiene sentido, es que no tiene ningún sentido, nada, nada. Aquello es un mercantilismo lleno de tiendas, de objetos, pues lo mismo que pasa también en las apariciones de Lourdes, de Fátima. Es todo pues un mercantilismo, salvo aquellas personas que realmente van con un sentimiento muy, muy profundo, que las hay, y se olvidan de que esto está hermosamente diseñado y que las obras cuestan mucho y que hay mucho oro y mucho mármol, y al final todo es materia y todo se caerá, todo caerá, incluso el Vaticano caerá. Entonces, ahí tendremos la oportunidad de empezar algo nuevo, que desde siempre son las mismas enseñanzas que ha habido a lo largo de tantas humanidades, de hacer el bien, de no hacer mal al hermano, de enseñar, de ayudar, de no robar, de no matar. Es básico. Si tenemos esas leyes internas, vamos bien, pero ahora hay una falta de escrúpulos, todo vale, estamos desencarrilados totalmente. Y no hablo de religión, sino de ética, de moral, de una orientación sana. Da igual, ahora te dicen, no, si es normal, es la moda, pues no sé, te puedes acostar con cuatro. Y luego, pues, hacer no sé qué, no sé cuántos. O sea, te meten un embrollo ahí que todo vale. Y no es así, no es así. Estamos totalmente perdidos. O esclavizados o perdidos. El término medio, sin más, término medio, no hagas aquello que no quieras que te hagan, ya está. La confusión que ha habido con tantas generaciones, es terrible. María Pero José. bueno, yo tengo fe de que esto se encarrile de alguna manera. Así es. María José, acabamos de pasar la Semana Santa
Y junto con la Semana Santa seguimos viendo, para aquellos que miramos desde afuera todo el panorama, de que pasan dos cosas. En una, la Semana Santa se convirtió en algo comercial, es como la Navidad, Sí, y sí. en otra vemos todas estas procesiones que quizás muchos feligreses lo toman con mucho respeto, con mucho amor, con mucha sacrificio para entregar su espíritu, su corazón al Creador y pedir por la paz y el amor y la humildad y todo esto relacionado con el lado benevolente. Pero en el otro se habla de que la misma Semana Santa es para hacer cultos, para hacer rituales y para que se hagan trabajos de brujería. Te quiero preguntar eso. Hay de todo, siempre ha habido de todo. La Navidad es algo también pagano que vino muchísimo antes de la cristiandad, se les acomodó en esa época, les convino mejor y lo asociaron al nacimiento de Jesús, pero Jesús nació en época de luz y de calor, de verano. ¿Eh? Entonces, acomodaron, según ellos, toda esa parafernalia, igual que la Semana Santa, igual que los templos, etcétera. ¿Que se hacen rituales? Sí, siempre se ha hecho. Y en el Vaticano también muchísimo. Pero el que quiere conservar esa imagen pura, simplemente no hace falta integrarse en un acontecimiento de tal día, tal día, tal día. No hace falta. Es simplemente entregarse internamente, hablar, sentir, orar a tu manera, con tu corazón, con tu alma, y nada más. No necesitas nada más. Y si hay gente que contigo hace lo mismo, en esa unidad, perfecto. Jesús ya lo decía, donde esté uno, dos o tres, allí estaré yo. Bueno, pues es así. El templo divino está en uno mismo. Y yo creo que poco a poco irá saliendo el verdadero evangelio de Jesús, lo que nos han ocultado, pero esos grandes espirituales, seres que como no era proclamado toda la verdad a través de la Iglesia, Jesús se las ingenió, como otros seres, de transmitir a personas espirituales todas sus enseñanzas, o a través de sueños, a través de vivencias, de transmitir realmente lo que él vivió, lo que él sintió, lo que él predicó con naturalidad. Y yo creo que esas grandes verdades saldrán algún día. ¿Por qué negaron en los evangelios? ¿Por qué borraron toda la influencia de las mujeres? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando Jesús dijo que todos eran iguales, hombres y mujeres. Y en aquella época, pues como muchos, todavía en muchos países, a la mujer está supeditada y es casi menos que un perro. Pero él dijo claramente, todos sois hermanos y todos tenéis el mismo valor. Y ellas fueron evangelizadoras tanto más que ellos. Fueron las primeras en creer en todo lo que él decía. Fueron las grandes avanzadas. Pedro le negó 3 veces. Las mujeres nunca estuvieron ahí, constantes. No digo que seamos mejores ni nada, sino que la verdad se ha ocultado, porque no ha interesado esa fuerza, esa luz regeneradora y creadora de la mujer. ¿Eh? Entonces, todo eso se tiene que restaurar algún día y estamos en el peor momento, pero todo llega, todo llega. Con eso me quedo. María José, 2 semanas atrás prácticamente murió
como en muchos de estos desastres, esta vez le tocó a República Dominicana, meses sí, atrás le tocó a Marianne, que fue en Tailandia, y han habido en Hawái, ha habido allí en tu país, en España, desastres, sí, desastres, y venimos continuamente con tantos desastres. Antes de la Semana Santa ocurre este impacto terrible que fue esta discoteca que se cae todo el techo y se muere muchísima gente junto con sí. el cantante, la persona que era muy famosa. Ah, sí, Y sí. el punto, y mi pregunta va, gente o se burla o tan solo comenta a dónde fueron estos seres. Unos dicen, no, se fueron al infierno porque estaban bailando, porque estaban tomando, pero allí había tan solo grupos celebrando sus cumpleaños, familiares que fueron allí a tomarse un trago, a ver a alguien tocar, cantar. Había quizás gente que esa era su vida, cada semana ir allí a tomar, a emborracharse, qué sé yo. La vida esta que existe. Y te hago la pregunta a ti, ¿crees que lo que se dice de que estas personas pudieran ir todas a un infierno o que han pecado porque tuvieron esa muerte, eso que no van a estos cielos? ¿Cómo, Por favor. qué les diría? Qué triste lo que me preguntas. Eh, para mí han sido un sacrificio, los mataron y punto. Da igual cómo. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgar si están bailando? ¿Qué sabemos nosotros de su vida para juzgar? Eh, que de alguna manera su alma haya pactado el irse, es seguro, seguro que es así, pero nadie debe de decir esas cosas tan atroces. ¿Eh? Es un sacrificio y todo eso que estás comentando seguirá pasando, seguirá pasando. Seguirá pasando en Puerto Rico, seguirá pasando en México, seguirá pasando en Nicaragua, seguirá pasando en Argentina, seguirá pasando en Panamá, seguirá pasando en California, seguirá pasando en Florida, amiga mía. Vienen tiempos muy difíciles y muy convulsos y muy rápidos. ¿Y qué vamos a decir? ¿Todos los que murieron tienen que ir al infierno porque seguramente fueron malos? No, no, no. No debemos ni siquiera pensar esas cosas. ¿Eh? Sí es verdad que las élites se anteponen y saben cómo se va a funcionar, también están haciendo mucho hincapié en esa tecnología de movimiento marítimo donde se están degenerando las placas de dentro de los mares y de la superficie terrestre y va a haber de todo, de todo. ¿Eh? Norteamérica quizás no tenga una guerra mundial, pero sí una devastación gradual y a veces tremenda de un día para otro. Entonces, no hay que desear nunca mal. Sí es importante dar la noticia, si te llega, para que más gente se entere, pueda tener plan B o C o D y decir, bueno, vamos a ver cómo lo puedo hacer. Pero muchos, su alma ya ha pactado tener que irse. Sean niños, mayores, adultos, jóvenes, pero nunca hay que decir esas barbaridades porque no somos dioses, no sabemos, no tenemos por qué juzgar nadie a nadie, pero las élites saben que se va a mover, se anteponen porque ellos tienen una tecnología que se anteponen también al futuro y saben quiénes también porque los que monitorean a estas élites no son de aquí, saben quiénes están encarnados y vienen a hacer una ayuda importante aquí en la Tierra y van a ser perseguidos. La censura se va a extender más y van a ser perseguidos.
así tal cual. Lo que hemos hablado de la Inquisición va a volver. Yo soñaba con eso, soñaba cómo derrumbaban las iglesias, soñaba cómo perseguían a los cristianos y se está dando, como toda la creación de la religión musulmana ha sido creada también por los mismos que están dentro de lo que llamamos la élite católica o vaticana para deformar y perseguir a la verdadera cristiandad que se salga de su redil. La hicieron mucho después de que Jesús expirara. Al siguiente, no sé si el segundo siglo o tercero, pero bueno, se creó todo eso. Claro, si lo oyen los de esta religión me tirarían piedras, pero realmente se utilizó y se creó para perseguir a la verdadera cristiandad. ¿Eh? Y es terrorífico porque han sepultado también y la han denigrado a la pobre mujer. La han denigrado, tapándola con esto, con lo otro, tú no puedes ir sin el marido, en fin. Han creado tantas formas de sometimiento que ya no saben cómo salir. Entonces, es lo mismo que los grupos yihadistas y demás. ¿Por quiénes están pagados? ¿Quién les dan las armas? Pues aquellos que quieren crear conflictos que vienen de Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania, me da igual, para crear conflictos, guerras, que muera gente y tener más poder. Y yo no hablo de las personas de los países, sino de los que están por encima. ¿Mm? Eso es a lo que yo me refiero. No me refiero a que los norteamericanos o alemanes sean todos iguales, no. Me refiero a los que nos mandan y están por encima y crean todas esas odiseas, guerras y cruzadas, pues para desestabilizar los países, crear enfrentamientos, etcétera, etcétera. Como hoy en día, todos los judíos son malos, hay que perseguirlos, hay que matarlos, porque ellos mataron a Jesús, pero Jesús era judío. Entonces, han creado tanta contradicción, tanta rabia, tanta eh, mala saña que es, nos dicen, los judíos ya estamos pensando, son malos. Yo he vivido con ellos. Hay gente buena, hay gente muy buena, gente que no lo es, pero los que manipulan, por ejemplo en Israel, Netanyahu lleva cuántos años. ¿Por qué? No porque la gente quiera, se han manifestado, no lo quieren, no lo quieren. Y él sigue ahí, ahí. ¿Por qué? Porque los de arriba le permiten estar ahí, porque lleva a buen término lo que ellos le mandan, igual que en los demás países, igual que aquí, que nos están arrastrando a una pobreza y a una autodestrucción increíble. Entonces, todo está manipulado y nunca ha habido tanta persecución, tanto horror, tanta maldad como ahora. Y es verdad, cuando dicen algunos, el infierno se ha quedado vacío porque todos están aquí. Y es cierto, se han abierto muchas puertas y se ha dado cobertura para que todos hagan lo que tengan que hacer. Yo nunca he tratado a tanta gente diversa con, con entidades dentro de su cuerpo, alrededor, o que les estén produciendo un malestar a través de esto y de otras situaciones. Nunca he visto tanto como ahora. Las liberaciones, exorcismos y demás es cada vez más difícil porque hay cada vez más. Es increíble, pero lo tengo que decir, es increíble. Antes yo tenía más fuerza y ahora me cuesta muchísimo más porque es cada vez más fuerte.
¿eh? Incluso vienen hacia mí y me dicen, como sigas trabajando así, vamos a ir a destruirte. Digo, si Dios quiere que siga, seguiré. Y si no, me tendré que ir, pero haré mi trabajo. Hace muy pocos días, una semana, yo estaba trabajando con un grupo, además en Garabandal, donde se presentó la Virgen 2000 veces, eh, a las niñas de los años 60 al 65. Bueno, hicimos un trabajo bonito, estuvo estupendo, pero una noche, cuando ya me iba, vi un ser demoníaco terrible, demoníaco. Me la quiso clavar, pero se salió un líquido, yo no me aparté bien y me dio en toda la garganta. Y entonces al día siguiente yo pensé, ojalá no me pase nada. Y pedí, bueno, pero se produjo. Al siguiente día empecé a tener muchísima fiebre, muchísima fiebre, muchísima fiebre y no podía tragar ni aire por la boca. No podía. No sabían qué tenía, me dieron antibióticos por darme algo y todavía arrastro secuelas. Esas entidades tienen un poder, porque todavía se les ha dado ese poder. Hay una manipulación y un trabajo satánico constante. Si recordáis, en, un campo de fútbol alemán se reprodujeron a tamaño gigantesco imágenes de demonios y se consagraba el fútbol para que ganara su equipo al demonio. Eso está en todas partes, o sea, se vio. Entonces, si se hace eso, ¿qué no se hará detrás? E incluso en festivales de música y demás. Hay muchas situaciones. Entonces, esto no es para tomárselo a risa, porque estas entidades trabajan mejor cuando la gente no cree en ellos y piensan que eso no existe. Yo me he encontrado gente que es totalmente atea, no creía en nada, y menos en demonios, pero se daban cuenta de que no se encontraban bien y que no notaban a través de algo médico que les dijeran tienes esto, pero estaban mal, no eran hipocondríacos, no estaban volviéndose locos, pero lo que les pasaba era real. Y cuando les explicabas que eran entidades se quedaban hasta que empezaba a ocurrir cosas y a limpiar hasta que ellos abrían los ojos y decían, esto es real. Digo, claro, claro. Qué bueno es escuchar a María José. Muchísimas gracias. Continuamos con la segunda parte.